A ver, Elena, tengo un dilema. Que con esto de que los niños van a ir a los Scouts el año que viene, lo que sujeta las tiendas de campaña se dice piqueta o clavija. Es que esto no hay acuerdo internacional. Ya, pero ¿cómo lo dices tú? Yo clavija. Ya. Pero todo el mundo dice piqueta, lo cual me da un poco de duda. Si quien nos escuche esto, luego si nos dejáis un comentario, pues nos lo contáis. Podríamos hacer, desde aquí lanzamos la encuesta. A lo mejor es que erais un poco piquetas en tu grupo. Tenemos clavijeros. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Areslas. La tasa de prematuridad en España se sitúa en torno al 7,5%, lo que significa que aproximadamente 1 de cada 10 niños nace antes de tiempo. Como os podéis imaginar, no es lo mismo nacer en la semana 26 de embarazo con 600 gramos de peso que rozando el término en la semana 36 y con casi 3 kilos, ya que las complicaciones que puede tener un niño derivados de un parto prematuro varían enormemente dependiendo de su peso y su edad gestacional al nacimiento. Pero, ¿con cuántas semanas se considera que un niño ha nacido prematuro? ¿Cuáles son las complicaciones a corto plazo más frecuentes si un niño nace antes de tiempo? ¿Y a largo plazo hay mucho riesgo de discapacidad? ¿Cómo son los cuidados que se dan a estos niños después del parto? Y una vez que se van del hospital, ¿qué seguimiento deben tener? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que nos sumergimos en el mundo de los bebés prematuros. Así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos a todos en este nuevo episodio de Sin Cita Previa. Gonzalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¿Estás con fuerza hoy? Hoy estoy con muchísima fuerza. Bueno, antes de meternos en este apasionante mundo de la prematuridad, que es un tema muy bonito y que a nosotros nos gusta especialmente, recordad que agradecemos muchísimo que nos valoréis también cada episodio que escucháis de Sin Cita Previa, porque eso es lo que nos hace todas las semanas poder seguir adelante. Así que recordad ponernos 5 estrellitas. Oye, y que si no os habéis apuntado a darle a seguir al podcast desde donde nos estáis escuchando, hacerlo, porque eso va a hacer que os salte una notificación todas las semanas cuando salga un nuevo episodio, así no tenéis que estar pendientes y os va a avisar vuestro dispositivo. Pero ¿de qué decías que íbamos a hablar hoy, Elena? ¿Por qué tiene esto importancia? Bueno, pues tiene mucha importancia porque prematuridad es el título de este episodio. Entonces, parece que los niños prematuros son solo algunos niños, pero realmente, pues casi 1 de cada 10 nacen prematuros. En nuestro entorno, En nuestro entorno. Entonces es un tema que, pues de 10 parejas de padres, unos habrán tenido un niño prematuro. Entonces queríamos en esta primera temporada de Sin Cita Previa, queríamos dejar constancia de este tema, que además nosotros como expertos en neonatología, pues algo podemos decir. Sí, porque además habrá gente que dirá, bueno, son prematuros y qué. Pero claro, es que ser un bebé prematuro, es decir, nacer antes de tiempo, como ahora veremos, es ser un niño especial. No es lo mismo, como hemos dicho en la intro del podcast, nacer casi cuando ya te tocaba, que mucho antes, pero todos los niños, por ser el hecho de ser prematuros, tienen más riesgo de ciertas cosas, justo nada más haber nacido y tiempo después. Así que bueno, que esta realidad lo conozcan los padres, incluso de los niños que no son prematuros, lo creo que también es muy importante. Y entonces, Elena, ¿qué es nacer antes de tiempo? Porque claro, la gente está acostumbrada a decir que los embarazos duran 9 meses, pero bueno, eso en todo caso será una media. ¿Cuándo establecemos los pediatras, los médicos, los ginecólogos que un niño ha nacido antes de tiempo? Bueno, se sabe que los embarazos, ya has dicho que de media duran 9 meses, en algunas serán los que son a término, pues 8 meses y en otros pues 9 meses y medio, dependiendo, porque es tan término, o sea, tan haber llegado al final del embarazo, acabar en la semana 37 de las 40 totales, que se estima que son normales de media, como en 41 y medio, casi 42. Todo eso es ser un recién nacido a término. Claro, porque nosotros los médicos no contamos los embarazos en semanas y eso es una cosa yo creo importante que ya sepáis desde ahora. Yo creo que todos los que nos escucháis este podcast o la gran mayoría habéis tenido hijos y en los informes apuntamos los embarazos en semanas, porque de media duran 280 días, que son 40 semanas, pero consideramos a término lo que dice Elena, entre la semana 37 y la semana 41 más 6. Pero todos los niños que nazcan por debajo de la semana 37 son los que vamos a considerar prematuros. Pero claro, no va a ser lo mismo un prematuro que nace en la semana 23, ¿no, Elena?, que el que nace en la 36. Hay como grados de prematuridad, ¿no?, que hablamos nosotros. Claro, y límites de viabilidad, porque no todo
es posible que salga adelante. Entonces, bueno, solo lo vamos a contar ahora un poquito más adelante, pero bueno, en general, la prematuridad podríamos decir que empieza entre la semana 24 y la 25, cuando se considera que un bebé más o menos puede ser viable, que ahora lo explicaremos bien, y hasta la semana 28 estos son los prematuros extremos. Son los niños que tienen menos posibilidad de sobrevivir y que cuando lo hacen con más secuelas. Los muy prematuros son los que van de la semana 28 a la 32. A ver, si hablamos en meses, que nosotros los pediatras, ni los ginecólogos, ni ningún médico habla en meses, pero más o menos sería pues desde las 5 meses y medio, 6 hasta los 7 y desde los 7 hasta los 7 y medio, 8. Y luego los prematuros moderados son a partir de la semana 32 y los prematuros tardíos son los que prácticamente pues ya están casi todo cocinados, tienen algunos problemas, pues el pulmón les faltaba un poquito, el cerebro otro poquito, pero bueno, son los que son los más parecidos incluso de peso a los término, que son los que son de la semana 34, la 35 y la 36. Esto que dice Elena de por qué catalogamos a los niños de más prematuro, muy prematuro, extremo prematuro, es porque lo que está, que lo veremos ahora a lo largo del capítulo, sí que se ha visto muy asociado que dependiendo del grado de prematuridad, de cómo de prematuro sea un niño, eso se asocia a mayores secuelas. ¿Por qué? Porque al final cuando nace un niño prematuro lo que está ocurriendo es que nace un niño que Elena lo ha dicho muy coloquialmente, pero a mí me gusta, no está del todo cocinado, ¿no? Todavía no ha madurado todo lo que tenía que madurar dentro de la tripa de la mamá y esa madurez la va a tener que hacer fuera de la tripa de la mamá y eso tiene unas consecuencias. Pero bueno, aparte de lo que es las semanas con las que nace el niño, los pediatras también tenemos mucho en cuenta el peso con el que nace, ¿vale? Porque también se ha asociado a mayor número de complicaciones cuanto más pequeño sea el niño al nacer, sobre todo por debajo del 1,5 kg, de los 1.500 gramos. Pero bueno, hablabas un poco del límite de la viabilidad, que esto suena así como un poco feo, por decirlo de alguna manera, pero explícanos un poquito esto a qué te refieres o a qué nos referimos los pediatras. Bueno, éticamente y legalmente hay un límite en el que los pediatras estamos obligados a hacer todo lo posible para que ese recién nacido salga adelante. Se sabe que todos los recién nacidos por encima de la semana 25 tienen una supervivencia, que todas las medidas que son conocidas para el apoyo a la reanimación, al nacimiento y todos los cuidados en la unidad neonatal están dirigidos a conseguir la mejor calidad, obviamente la supervivencia, pero además la mejor calidad de vida de los niños. Y este límite es la semana 25. Lo que está diciendo Elena es que, aunque haya que hacer mucho por ellos, la supervivencia es alta y la tasa de secuelas es aceptable. Luego veremos lo de las secuelas, ¿vale? Claro. Entonces, por encima de los 25, si un pediatra no hiciera nada, estaría fallando a su obligación como médico. Eso. Entonces, por debajo de la semana 23, también nuestra legislación dice que estos niños no es aceptable reanimarlos. No, o sea, vamos a ver, si nacen con vida, obviamente se les da apoyo y medidas de confort, pero se sabe que estos niños, si salen, es muy difícil que salgan adelante porque tienen una mortalidad muy elevada y además, aunque sobrevivieran, las secuelas son tan graves que no sería aceptable hacer todo lo posible. No sería ético. Claro, entonces por debajo de la 23 está claro que no. Y luego hay un límite de sombra entre la 23 más 1 hasta el 24 más 6, ¿no? Que son 2 semanas, en las que si hay vitalidad y hay un buen pronóstico a priori por cómo nace el bebé, pues sí que se puede hacer, se puede ser muy invasivo en las medidas que se hace porque que salgan adelante estos niños es aceptable en términos de supervivencia y de secuelas. De todas maneras, entre la semana 23 y la 24, lo que está diciendo Elena, hay que contar con la familia, porque eso es una cosa también a tener en cuenta, que sepan si esos niños vamos a hacer para que vayan adelante, por decirlo de alguna manera, pues hay que contar con el conocimiento, o sea, hay que intentar vigilarle, explicárselo antes de que llegue el embarazo. Pero bueno, nos hemos quitado como digo yo, elefante azul en el comedor, ya hemos hablado de él, que es la parte más fea de cuando hacemos por los prematuros más extremos, pero bueno, ya vamos a hablar de los prematuros que están aquí y de lo que hacemos con ellos realmente, porque ¿qué es nacer antes de tiempo? Porque realmente es algo que puede dar secuelas, que puede tener mortalidad. ¿Qué es lo que pasa con esos niños cuando llegan a este mundo? Bueno, pues el embarazo dura 40 semanas por algo, porque es el tiempo que se considera que hay una mínima maduración. Bueno, a partir de la 37 son niños que son a término, pero entre la 37 y la 38 son términos precoces y luego los de la 39 y las 40 son como términos más tardíos. Entonces, más o menos, a partir de la 39 ya está todo terminado, aunque a partir de la 37 y 38 prácticamente son iguales. Entonces, el cerebro y los pulmones son los órganos que más tardan en madurar y, de hecho, al nacimiento están
preparados para vivir en el medio externo, pero no terminan de madurar, ya lo hemos contado 1000 veces, el cerebro los 2 primeros años y el aparato respiratorio tiene que, las ramas, los bronquios, los bronquiolos, durante los primeros años de vida sigue creciendo y haciéndose, pero necesita un tiempo mínimo para estar terminado para que al nacimiento funcione de forma adecuada y se adapte sin necesidad de que la tecnología, la medicina, ni un ingreso neonatos pues sea necesario. Pero no solo eso, Elena, ¿no? Hablas del cerebro y el pulmón, pero hay que tener en cuenta que el cuerpo del niño es global, ¿no? Sí. Y tiene que madurar también, por ejemplo, durante el tercer trimestre. Una de las cosas que hace el niño es hacer los depósitos de hierro para su vida futura. Claro, si tu niño hace antes de tiempo, pues lo normal es que luego haga una anemia. O sea que en el fondo sí, ese tercer trimestre... el sistema inmunológico, porque casi todos los anticuerpos pasan la placenta también en el último trimestre, o sea, cuanto más prematuro, pues es más inmaduro todo, pero que además, o sea, que a pesar de todo eso, incluso lo último es el cerebro y el pulmón, que siendo niños que nacen un poquito más que no son tan prematuros, pueden tener a veces problemas respiratorios. Bueno, al final, en resumen, lo que ocurre es que cuando nace un niño prematuro, que es a partir del tercer trimestre, más o menos, como diría el pueblo llano, lo que ocurre es que esa madurez la tiene que hacer fuera de la tripa de la mamá. Y no es lo mismo madurar dentro de la tripa de la mamá, que es el ambiente idóneo donde ha preparado la naturaleza, que tener que pasar 1, 2 o 3 meses ingresado en un hospital, en una incubadora, con lo que supone esas agresiones externas para la madurez. Eso por un lado. Y que luego de la propia atención médica se derivan un montón de patología, ¿no? Pues tener una vía puesta, de tener ruido a tu alrededor. Todo eso hace que también la maduración de esos niños, durante esas semanas que faltan hasta la 40 que decíamos que era que es lo normal de un parto, pues no se haya hecho en las mejores condiciones. Pero bueno, por eso tanto los ginecólogos como los pediatras hacemos todo lo posible para que los niños permanezcan dentro de la tripa de las mamás el mayor tiempo posible, porque días dentro de la tripa de la mamá mejoran el pronóstico. Sí, y otra cosa que yo creo que es importante decir aquí es que además se busca el sitio mejor para que el bebé nazca. O sea, que si una mamá se pone de parto o de amenaza de parto prematuro en un hospital que tiene una UCI neonatal de baja complejidad, pues siempre se va a trasladar a la madre a donde se prevea que puedan nacer para tener los mejores cuidados, porque siempre va a ser mejor, ¿no?, el transporte dentro de la barriga que fuera. Eso es. Pero bueno, hemos hablado de cómo catalogamos a los niños prematuros, qué es lo que significa nacer antes de tiempo, pero ¿cuáles son las causas que llevan a esta situación? Porque claro, no es de repente que una mamá se puso de parto y ya está. Normalmente detrás de eso suele haber algún condicionante, ¿no? Hay 3 grandes grupos, Elena, que se podemos catalogar. Por un lado, los que llamaríamos de causa materna, es decir, cosas que vienen por parte de la madre, como podría ser enfermedades crónicas de la madre, cualquier enfermedad previa a quedarse embarazada crónica, por decirlo de alguna manera, madres con una edad mayor a 35 años, eso es una de las causas también principales de prematuridad, o madres muy jóvenes, por debajo de los 17. Y luego también madres que hagan un exceso grande de ejercicio o que tengan estrés, que tengan mucho estrés por el trabajo. Luego tenemos las que llamamos causas fetales, es decir, de las que vienen con el bebé, ¿no, Elena? Sí, bueno, estos serían niños que, bueno, con malformaciones congénitas conocidas a veces porque se han podido diagnosticar intraútero y otras que se conocen después de nacer. Por ejemplo, si nos imaginamos un bebé que tiene un problema en el riñón, tampoco lo sabíamos antes de que naciese, pero es un bebé que tiene poquito pis, hace poco pis y entonces tiene poco líquido. Pues al final eso pues es una gestación que dura menos de lo que tiene que durar o incluso se tiene que interrumpir. Hago un inciso, en este porque sentido, habrá gente que habrá dicho, pero los bebés hacen pis dentro de la tripa de las mamás. Claro. Pues sí, tragan el líquido amniótico, los riñones funcionan y vuelven a orinarlo. O sea que, bueno, están nadando en su pis. No es pis tal cual, ¿no? No es pis, es líquido amniótico, pero bueno, hago el inciso. Claro, y en este sentido, pues gran cantidad de síndromes que hacen que el cuerpo del bebé pues ya se está desarrollando de una forma anómala y al final pues precipiten un parto de forma más prematura. Y luego hay causas que son de la propia gestación, pues problemas de la madre derivadas de la gestación, que no eran cosas que tuvieran previas, pero por ejemplo una diabetes gestacional, ¿no?, que es una diabetes que se hace una intolerancia a los hidratos de carbono derivados del propio embarazo, o bien porque tengan patología de la placenta, que normalmente pues la causa más importante es la preeclampsia. Son niños que no ganan bien peso y muchas veces pues acaban siendo bebés prematuros, o los embarazos múltiples que raramente llegan a término. Bueno, los de los gemelos sí, pero digo cuando son más que gemelos. Claro, porque no hay hueco. Claro, al final. eso, pero
los de los gemelos está claro que pueden llegar a término, pero bueno, yo me refería, por ejemplo, cuando hay 3. También hay más tasa de prematuridad en gemelos. Pero bueno, sí llegan. Y luego la cosa más frecuente conocida son las infecciones dentro del útero materno, que aunque son raras, normalmente cuando ocurren suelen acabar son madres que se ponen de parto, y además son partos que son muy difíciles de frenar, y son bebés pues que nacen sin que nos hemos dado cuenta prácticamente. Y esto es muy importante porque una de las cosas que hacemos los pediatras es, vale, nos ha nacido un niño prematuro y lo primero que evaluamos es por qué ha nacido prematuro. Y lo de las infecciones que es una coreamnionitis, que es lo que llamamos los pediatras la coreamnionitis, siempre la vamos a tener en cuenta cuando no encontramos una causa clara que nos ha definido la prematuridad. O sea, si tenemos un parto de trillizos, pues ya sabemos que es por eso. Pero si tenemos el típico niño que no venía con nada, la madre es una sana y de repente se nos ha puesto de parto, esto es una de las cosas más importantes que vamos a tener. A veces no está ni claro en la historia materna, pero normalmente un gran prematuro tiene antibiótico para cubrir esa posibilidad. Y luego otra cosa que también tenemos en cuenta, que puede ser una causa propia del embarazo, es una insuficiencia cervical, es decir, que el cuello del útero se haya cortado antes de lo que se tenga que cortar y entonces eso haga que la madre se ponga de parto antes de la semana 37. Lo de la insuficiencia cervical, por eso en la ecografía de la semana 20 normalmente miden el tamaño del cuello del útero para intentar hacer una previsión de si esos niños van a nacer antes de tiempo. Pero bueno, eso para que lo sepas, que hay múltiples causas que nos pueden provocar que las mamás tengan un parto prematuro. Y bueno, hemos hablado al principio de los grados de prematuridad, pero seguro que mucha gente que nos está escuchando dice, vale, pero ¿cuántos niños de estos sobreviven? Porque claro, yo estoy acostumbrado a que me digan en el parque, pues este niño es prematuro, pero yo creo que sí que es importante hacer una mención a esto que también hila un poco con lo de la viabilidad que habíamos dicho al principio. Claro, porque si hemos dicho que en nuestro medio un 7% de partos son prematuros, decir que de estos la mayoría son prematuros tardíos, estos que son a partir de la semana 34, que diríamos los 8 mesinos, son esos. Entonces los extremadamente prematuros, los grandes prematuros, pues esos son los menos habituales. Y además estos son los que, ya lo hemos dicho antes, tienen peor pronóstico, ya que el 50% de los niños que nacen por debajo de la semana 25 fallecen en las primeras horas o los primeros días. Incluso aunque hagamos cosas. Sí. De los que hacemos cosas, de hecho. Eso es el pronóstico, claro. Por eso se sabe que por debajo de la 23 la mayoría van a fallecer, casi el 90%. Bueno, y además esto va mejorando. Según el bebé, conseguimos que el bebé aguante más tiempo en el útero materno, el pronóstico es mucho mayor. Y se sabe que todos los bebés que llegan hasta la semana 28 ya tienen un pronóstico excelente. Y de estos la mortalidad es solo del 10%. Bueno, solo. Bueno, dices excelente, pero solo. Pero no es desdeñable, pero comparable, todos los que hemos trabajado en unidad neonatal es cuando estamos hablando, ¿no? Una madre se pone de parto, no sé qué, ya dices 28 semanas y todos, ya como que tranquiliza. Y luego esa mortalidad baja al 1% a partir de la semana 32 y se asimila más o menos a la mortalidad que tienen los términos cuando superan la 34 o la 35, que es como el 0,01%, más o menos. Pero bueno, para que tengáis en cuenta que por eso es muy importante intentar que los niños prematuros no nazcan prematuros, que por eso hacemos mucho, nos dicen las madres cuando están en el hospital. Pero ¿por qué esperáis un día más? Y yo creo que ya no, es que un día puede ser vital tanto para las complicaciones como para la mortalidad. Pediconsejo. A pesar de que el embarazo no es una enfermedad, durante esta etapa pueden surgir complicaciones que pueden afectar tanto a la madre como al futuro bebé. La mejor forma de prevenirlas es realizando un seguimiento de todo el embarazo, así que no dudes en pedir cita con tu ginecólogo y tu matrona en caso de que estés embarazada. Vale, Elena, acabamos de hablar de la mortalidad y de todo esto, de las situaciones que nos llevan a la prematuridad, pero muchos padres dirán, vale, yo obviamente vamos a hacer todo lo posible por nuestro hijo, pero la gran pregunta cuando nace un niño prematuro, y eso nos hemos enfrentado tanto tú como yo en las primeras horas de vida de un niño, sobre todo cuando es un prematuro extremo, ¿no? De estos de 25, 26 semanas que pesan 600, 700 gramos, la pregunta que te hacen los padres es, ¿pero mi hijo va a tener alguna discapacidad de mayor? ¿Va a tener que ir en silla de ruedas? Y a estos, pues es un poco por lo que más se lucha, ¿no? Para intentar que la discapacidad neurológica sea la menor posible. Sí, todas las medidas ya desde el momento previo al nacimiento, cuando hay una amenaza de un parto prematuro,
se pone en administración quemadura tanto en los pulmones como la mejoría del pronóstico neurológico. Nosotros cuando tenemos que dar esta información estamos ante unos padres que se han encontrado con una situación en la que nunca jamás se la hubieran imaginado, a la que podemos dar respuesta basados en estadísticas. Claro, entonces eso es un problema porque dices, bueno, sí, a mí es que me va a tocar el 25% de discapacidad. Que dices, bueno, pues tengo un 75% de no tenerla, pero claro, 1 de cada 4 son muchos. Y si es tu hijo, es tu 100%. Entonces, bueno, esto sí que hay que decir que que el pronóstico no se puede saber, que normalmente todas estas estadísticas de discapacidad, de problemas, que normalmente la discapacidad más importante es la parálisis cerebral infantil, que normalmente es una discapacidad motora, aunque cuando es grave puede llegar a tener discapacidad intelectual severa, y que además no se puede saber exactamente realmente cuál es el daño final hasta que el niño cumple 18 meses, 2 años. Entonces hay que dejar pasar el tiempo y poner todo lo que tú tienes de tu mano para evitar el mayor daño y además con lo que haya mejorarlo. Claro, con lo que dice Elena de dejar pasar el tiempo es que al final, pues aquí influye el desarrollo neurológico y el desarrollo neurológico, como ya hablamos en un capítulo, ocurre sobre la marcha y aunque tú, como pediatra, bueno, sí que puedes prever que niños van a ir mejor o peor. También dependiendo de las complicaciones que han tenido, si han tenido hemorragias cerebrales o no las han tenido, si es un niño más prematuro o menos prematuro, pero sí que es verdad que a veces con las mismas características de niño, misma edad gestacional, mismas complicaciones posparto, luego hay niños que desarrollan una parálisis cerebral muy más grave, por decirlo de alguna manera, y otros niños que no la tienen tanto. Así que al final lo que vamos a tener que hacer es esperar. Pero bueno, por poner un poquito de datos, se calcula que de manera global de los recién nacidos normales, de los recién nacidos a términos, 2 de cada 1000 recién nacidos vivos van a tener una parálisis cerebral, ¿vale? Si esto lo comparamos con los recién nacidos por debajo de las 28 semanas, por debajo de las 28 semanas el 8% más o menos, o sea 8 de cada 100 van a tener una parálisis cerebral infantil, y si nos vamos por debajo de las 24 semanas, los que os decías que eras más extremos, los de la 23, ya está en torno a un 20%. Así que bueno, sí que es verdad que estos datos mejoran mucho, como pasaba también con la mortalidad a partir de la semana 28 y sobre todo de la 32, pero es una cosa que los padres tienen que conocer y cuando haces una visita a la mamá antes de dar a luz, pues estas son las estadísticas que les puedes contar. Y luego, a partir de esto trabajar en ello. Y luego decir que la prematuridad no es la única causa de parálisis cerebral infantil, que hay otras cosas que lo pueden producir en niños que no necesariamente sean prematuros y que además no solo es la parálisis cerebral infantil lo que se puede producir como consecuencia de un daño neurológico a la hora de la prematuridad, sino que hay niños que sin tener criterios de parálisis cerebral infantil pues tienen muchos trastornos del aprendizaje, pues que a lo mejor no son evidentes hasta que empiezan a leer, escribir o hacer matemáticas, o incluso niños con trastornos de hiperactividad. Sí, esto al final es como una estadística. Base neurobiológica. Claro, tú coges un grupo de niños con hiperactividad y hay mayor tasa de prematuridad, este tipo de cosas. Con lo cual, en el fondo, también hablamos de lo mismo, que hay que dejar pasar el tiempo para ver qué complicaciones van desarrollando para poner los apoyos necesarios lo antes posible. Pero bueno, yo creo que hemos hablado de lo más importante, pero ahora queda la segunda parte. Hemos hablado de la mortalidad y la discapacidad, pero hablábamos que cuando un niño prematuro nace, todos sus órganos, al final incluso la piel, tiene que madurar para que puedan enfrentarse a la vida que haría un recién nacido a término normal y poder irse a su casa. ¿Y cuáles son las otras cosas que tienen que madurar? Porque antes has dicho algo de los pulmones que tienen que madurar y tal. Claro, bueno, el sistema respiratorio es el que normalmente hasta que tienen 7, 8 meses, por ponernos en meses, que yo creo que nos van a entender mejor, no se han terminado de formar. Entonces son bastante frecuentes los episodios de dificultad respiratoria al nacimiento en los prematuros, que pueden deberse a varias cosas, pero bueno, lo más frecuente es que como todavía tienen poco formado en los pulmones, pues el surfactante, que es una cosa que nosotros necesitamos, que tenemos todos dentro de nuestros bronquiolos, sí, que es como para una especie, intercambiar oxígeno. Es como una especie de jabón que recubre los bronquiolos y los alveolos que hacen que no se colapsen, que no sea como un globo, claro, y que se espachurra, cuando abierto. respiramos, pues lo usamos y cuando se nos gasta, pues lo producimos. Entonces lo que le pasa a los prematuros es que tienen un poquito de insuficiencia respiratoria solo por el hecho de haber nacido de forma prematura, lo gastan y no lo producen. Entonces, bueno, por suerte existe el surfactante que pues, exógeno, o sea, claro, se fabrica. De hecho, por debajo de la semana, yo diría, por debajo de la 34,
No, a lo mejor todos los niños no necesitan que les pongamos surfactante, pero prácticamente el 100% de los recién nacidos prematuros por debajo de la semana 34 van a necesitar asistencia respiratoria después del nacimiento, porque al final también ya no solo es que sea el órgano que más tarde madura dentro de la tripa de la mamá, sino que es uno de los órganos fundamentales para la vida. O sea, que lo necesita, que si no respiras no vives. Entonces es uno a los que más apoyo le damos. Gracias a Dios, cuando preveemos que va a haber un parto prematuro, hay una medicación que podemos poner a las madres que induce la producción de surfactante antes de que nazcan, que son los corticoides prenatales. Entonces esto siempre es una lucha entre ginecólogos y pediatras para que te viene el ginecólogo. Lo voy a sacar ya. Y dice, no, espérate, 12 horas más para que la medicación que le has puesto con los corticoides haga más efecto y el niño tenga un mejor pronóstico respiratorio al nacer. Claro, de hecho, cuando dicen, a ver si se lo frenan, en realidad el único motivo de frenarlo es que dé tiempo a que se ponga la maduración pulmonar. Que es 1 o 2 días, realmente. Sí, que normalmente suele dar. Bueno, esto cuando hay un déficit de surfactante se llama enfermedad de la membrana hialina y a largo plazo los niños que han necesitado más soporte respiratorio y más oxígeno al nacimiento hacen una alteración en la arquitectura del pulmón, o sea que se madura, pero madura un poquito distinto y son niños que están necesitando durante más tiempo oxígeno. Y incluso cuando se van a casa. Claro, y pueden tener una enfermedad que se llama broncodisplasia pulmonar, sí, que esto es lo que fundamentalmente intentan prever los corticoides. Sí, y aparte, bueno, normalmente la displasia broncopulmonar a veces se van los niños con oxígeno a casa, pero esa arquitectura que dice Elena del pulmón, durante los 2 primeros años de vida del niño suele reconstruirse, se hace la reforma y normalmente, aunque son niños que luego siempre se les va a quedar un poco tocado el pulmón, normalmente son niños a los que se les puede retirar el oxígeno. Vale, y después del sistema respiratorio, Elena, ¿qué otra cosa importante tenemos en cuenta los pediatras? Claro, pues las ventanitas del corazón, las que forman parte de la circulación fetal, durante la circulación del útero, pues sobre todo pasa mucha sangre a través del sistema pulmonar, bueno. En resumen, sí. No hace falta que pase tanta sangre por el pulmón, sino... Porque los pulmones no se utilizan claro, dentro porque de la lo que tripa de la intercambia oxígeno es la placenta. Entonces, en el momento en el que nacen, pues todo esto se tiene que cambiar, bla, 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 pero estas ventanitas por las que la circulación pasa de la circulación fetal la sangre, pues al nacimiento se cierran. Esto ocurre en todos los recién nacidos. Lo que pasa es que los recién nacidos a término hacen esta transición muy rápida, sin ningún problema, y en 2 días las ventanitas cerradas. Los prematuros, lo que le pasa es que estas ventanitas pues tardan más en cerrarse e incluso a veces están muy grandes y les produce problemas tanto cardíacos como respiratorios. Entonces, la mayor parte de los prematuros, sobre todo los que son más pequeños, van a tener el ductus arterioso abierto. Y entonces esto es una de las cosas que rápidamente, haciendo ecocardios, en la unidad neonatal se diagnostica y bueno, se suele cerrar con medicación, aunque a veces no se consigue y precisan cirugía. Efectivamente. Y así podríamos estar hablando de todos los órganos tal. Sí que quiero hacer un especial hincapié en 2-3 cositas de forma un poco más superficial. La parte digestiva nutricional de los recién nacidos prematuros, los pediatras lo tenemos muy, muy, muy en cuenta porque tienen unas necesidades nutricionales muy especiales. Se sabe que prácticamente desde que nacen la vía digestiva, o sea, el aparato, el tubo digestivo, el intestino, lo pueden utilizar, pero hay que ir despacito. Entonces, normalmente, como no saben succionar y tragar, se les tiene que poner una sonda a través de los que vamos poquito a poco viendo si tienen tolerancia y les vamos dando, si puede ser leche de la mamá mejor, si no leche donada de un banco de leche o si no hay fórmulas especiales para prematuros y esto es muy importante. Por un lado, para prevenir la enterocolitis necrotizante, que es una de las complicaciones que pueden tener los niños a nivel digestivo y sobre todo porque dependiendo de cómo de gorditos, entre comillas, estén, de cómo les hayamos engordado, porque claro, eso es una cosa que tiene que ocurrir. Si tú tienes un niño que nace con 600 gramos, se tendrá que ir de alta con 2 kilos y pico. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, dime. No, y que el pronóstico neurológico depende también de cómo estén ganando y creciendo y cómo les crezca el cerebro. Claro. Todo eso lo necesitamos para un buen desarrollo neurológico. Por eso medimos la cabeza de los niños todas las semanas en las unidades neonatales, pero aparte les pesamos y les tallamos para ver que están ganando en longitud y en peso, que eso también es un buen pronóstico neurológico. Y luego voy a pasar un poquito por encima de la parte del sistema hematológico, como los niños nacen antes de tiempo, no hacen los depósitos de hierro, con lo cual suelen hacer anemias muy importantes y suelen requerir hierro hasta que empieza la alimentación complementaria. Y luego una mención que a lo mejor hay que dedicar un capítulo y aquí traernos a un oftalmólogo o a un otorrino de la retinopatía y la sordera en los niños prematuros, ¿no? Porque sí que tienen más riesgo de que se nos queden con peor visión o que tengan alteraciones de los oídos. Y ya por último, para terminar con las complicaciones, una cosa muy, muy, muy importante que antes lo has mencionado muy de pasada, claro, si ya los recién nacidos a término tienen poco sistema inmunológico,
los pretérmino más todavía y encima les metemos en un hospital a estar 3 meses rodeados de bacterias de hospital, por decirlo de alguna manera. Entonces las infecciones hospitalarias también marcan mucho el pronóstico de estos niños. No se pueden evitar porque es una cosa que ocurre, que no, bueno, es evitable lavándote las manos, teniendo buenas políticas, pero muchos niños de estos sufren infecciones y esto muchas veces también marca el pronóstico tanto neurológico como de mortalidad. Y por desgracia son más graves en los niños que están ingresados más tiempo, que además son los más pequeños, que a priori tenían peor pronóstico. Porque necesitan más cosas y hemos tenido que hacer más cosas por ello. Pero bueno, vamos a hacer una mención un poquito especial, Elena, a los niños que antes has llamado prematuros tardíos, que son aquellos que nacen entre la semana 34 y la 36 más 6. Estos, desde el punto de vista del neonatólogo, si son de peso adecuado, pesan más de 2 kilos, no tienen dificultad respiratoria, no necesitan oxígeno al nacer, comen bien, o sea, que se enganchan y son capaces... saben tragar. Claro, saben tragar y son capaces de mantenerse bien comiendo y estando con su mamá, en principio están con sus padres, Sí, ¿vale? no hace falta ingresar. No hace falta nada. Se sabe que estos niños tienen un poquito más de probabilidad de ponerse amarillos, un poquito más de probabilidad de hacer dificultad respiratoria y de que les baje el azúcar. Primero, porque son pequeñitos y comen un poco peor, y segundo, porque no están tan gorditos y no tienen tan buenas reservas. Pero haciendo hincapié y vigilando estos aspectos, en general son niños que no van a precisar ingreso en la unidad neonatal. Pues seguimiento muy estrecho en las primeras horas o primeras 24-48 horas después del parto. Y respecto al neurodesarrollo, aunque son niños que normalmente no van a tener ningún problema, a largo plazo hay que ver que son niños que luego van bien en el cole, que aprenden bien, que se desarrollan bien, porque tienen la etiqueta de prematuros tardíos y no se nos debe olvidar que no se habían terminado de cocer dentro, pero son niños que suelen ser normales. Claro, y estás hablando un poquito, que yo creo que ya esto es con lo que vamos a finalizar el episodio de hoy. Has dicho, hay que seguirles a todo niño prematuro una vez que se vaya de alta del hospital. Obviamente todo esto que os hemos contado de lo del ductus del corazón, la insuficiencia respiratoria, hasta que no vemos que un niño no está para irse para casa, por decirlo de alguna manera, que pues a lo mejor se tiene que ir con oxígeno, pero vemos que no hace pausas de apnea, que puede comer por sí solo, que no se ha puesto amarillo. A veces en los niños muy chiquititos pues pasarán muchas semanas, a otros un ingreso más corto, no se van de alta. Pero y una vez que se van de alta, Elena, estos niños necesitan un seguimiento especial. Bueno, ya hemos dicho que el pronóstico, o sea, lo que haya pasado en la unidad neonatal, pues ya lo vamos a saber porque lo tenemos apuntado en el informe, pero el desarrollo neurológico que tengan, pues no vamos a poder tener una conclusión de cuál han sido como la alteración neurológica que tienen derivada de la prematuridad. Entonces sí que hay que hacer un seguimiento estrecho por parte de neonatología en conjunto con el pediatra de atención primaria, pues para vigilar las cosas más importantes neurológicas, pues el peso y la talla, ¿no? Que eso es para ver cómo van desde el punto de vista de la alimentación, pero además tenemos que ver el desarrollo neurológico de forma muy, muy estrecha. Entonces normalmente los niños, sobre todo los de alto riesgo, que han tenido lesiones cerebrales, bueno, pues que sabemos que han tenido una hemorragia, un infarto, los grandes prematuros, aunque estén perfectos, todos esos niños van directamente a atención temprana, que es donde van a tener una valoración por rehabilitadores, fisioterapeutas, logopedas, bueno, por todos los especialistas del neurodesarrollo, en el que identificarán las dificultades que tiene ese niño, en el caso de que las tengan. Si no las tienen, les hacen un seguimiento, y si las tienen, se ponen a trabajar, porque se puede mejorar el pronóstico cuando la atención es temprana y de verdad. O sea que por eso se llama atención temprana. Claro, ahí si los políticos de este país se enteran de esto, porque las listas de espera de los prematuros son de meses, incluso de años. Entonces, cuando se conoce que cuando están derivados, o sea, no para hacer la atención ya detectada, o sea, solo para la valoración a veces pasan meses, incluso algunos años, para poder iniciar la terapia. Así que bueno, entonces, que por eso se llama atención temprana. Es clave, se puede modificar el pronóstico cuanto más precoz sea la intervención, porque el cerebro es capaz de hacer nuevas conexiones neuronales y son niños que de otra forma probablemente tendrían muchísimas más secuelas que si hacen la terapia y la atención de forma temprana de verdad. Y luego, bueno, pues sabemos que pueden tener problemas a la hora de, nutricionales, pues son niños que, aparte de la vitamina D que toman todos, suelen tener necesidades de algunas otras vitaminas, dependiendo un poco del grado de prematuridad y sobre todo del hierro, que ya ha dicho Gonzalo que normalmente se deja siempre que los controles hayan sido normales hasta el inicio de la alimentación complementaria, y son niños que son de mucho riesgo a la hora de coger una bronquiolitis, ¿no? Así que todos los niños grandes prematuros por debajo de la 32, que además nacen en invierno y tienen hermanos y pues a esos niños se les pone la vacuna que les previene contra la infección frente al VRS. Que se llama palivizumab. Realmente no es una vacuna porque son anticuerpos, pero
los padres lo conocen como la vacuna. Y ya para terminar, resolver 2 dudas muy frecuentes que tienen los padres de niños prematuros, que son... Has hablado de la vacuna del VRS, que solo se le pone a los prematuros, pero las vacunas normales del calendario vacunal se ponen... Con su edad de verdad. Con su edad del nacimiento, no con edad gestacional, que decimos los pediatras, corregida. Con lo cual, si tu hijo es muy prematuro y ingresó en la semana 28 y a los 2 meses todavía sigue ingresado, le pondrán las primeras vacunas estando ingresado. No hace falta... Incluida la del rotavirus. Eso es, que ahora está metida en el calendario vacunal de los prematuros. Y no hay que corregir ninguna edad. Y la introducción de la alimentación complementaria, que suele ser otro debate importante, claro, porque claro, si un niño nace 3 meses antes de tiempo, ¿cuándo le damos de comer cosas diferentes a la leche? ¿Hay que esperar a la edad gestacional corregida o lo podemos hacer con la edad cronológica? Pues lo hacemos normalmente con la edad gestacional corregida, es decir, cuando les tocaría cumplir 6 meses si hubieran nacido en su periodo de término normal. De todas maneras, esto hay que adaptarlo a cada niño, porque claro, si tu hijo nace prematuro de 36 semanas, realmente eso no va a tener muchísima trascendencia 15 o 20 días. Bueno, Elena, creo que nos ha quedado un capítulo muy completo y aunque nos hemos dejado alguna cosa en el tintero, estoy seguro que hemos acercado a nuestros oyentes cuál es la realidad de los niños prematuros y la complejidad que requiere su cuidado. Estoy segura de que es así. De todas maneras, cada niño prematuro es un mundo y su evolución puede ser muy distinta, incluso para niños con la misma edad gestacional y peso al nacimiento. Así que aunque esto suponga un poquito de incertidumbre, no queda otra que confiar en los equipos de neonatología que atienden a estos niños y que están altísimamente cualificados. Pues venga, si te parecen, para terminar, hacemos un resumen como todas las semanas. Consideramos que un niño ha nacido prematuro cuando llega a este mundo por debajo de las 37 semanas de edad gestacional. Las causas de prematuridad son muy variadas, pero la coriamnionitis suele ser una de las más frecuentes. A mayor grado de prematuridad y menor peso, mayor probabilidad de mortalidad y de secuelas. Sin duda alguna, las secuelas neurológicas son a las que más importancia damos los médicos, ya que son las que suelen marcar el pronóstico en cuanto a una posible dependencia del niño en el futuro. Además de estas secuelas neurológicas, todos los sistemas del organismo se pueden ver afectados por nacer antes de tiempo, por lo que requieren un cuidado y vigilancia personalizado. El seguimiento a largo plazo se debe realizar desde un abordaje multidisciplinar, dando especial importancia a la atención temprana para disminuir el impacto que pueden tener las secuelas neurológicas. Y hasta aquí el episodio de esta semana. Muchísimas gracias por estar al otro lado de los auriculares y por las valoraciones y comentarios tan positivos que nos dejáis en las plataformas desde las que nos escucháis. Y por supuesto, gracias a Deslas por apostar por la divulgación científica como mejor herramienta para que los padres y madres de hoy en día estéis preparados para dar el mejor cuidado a vuestros hijos. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene.